Hola, queridos alumnos, ¿cómo les va? Bueno, en este encuentro vamos a ver lo que es la unidad 12. Es muy breve, ¿sí? Porque son artículos que no ofrecen mayor complejidad. Pero bueno, son algunos de los efectos del concurso y de la quiebra en los contratos preexistentes, ¿sí? Esto continúa en la bolilla 13. En relación al concurso, tenemos por un lado lo que es la suspensión de los intereses. Acá tenemos el artículo 19, ¿sí? Que tenemos que leer el primer párrafo en conjunto con el último. Es decir, la regla es que la presentación del concurso suspende los intereses, salvo lo que sean créditos garantizados con prenda, hipoteca y los créditos laborales, ¿sí? Ya vamos a ver qué sucede en la quiebra. Por otro lado, tenemos lo que son las deudas no dinerarias. Artículo 19, segundo párrafo. Tenemos que las deudas no dinerarias, es decir, por ejemplo, una obligación de hacer, una obligación de dar cosa cierta, ¿sí? Las deudas no dinerarias son convertidas a todos los fines del concurso, es decir, tanto para votar, para el cómputo de las mayorías, como para abonar, para todos los fines del concurso, a su valor en moneda de curso legal al día de la presentación o al del vencimiento si fuere anterior a opción del acreedor. Es decir, que el acreedor, ¿sí? que se le venció una obligación con fecha anterior a la presentación o a su vencimiento, va a poder elegir a qué fecha quiere la conversión, ¿sí? En cambio, las deudas en moneda extranjera se calculan en moneda de curso legal a la fecha de la presentación del informe del síndico, es decir, a la fecha de la presentación del informe individual, pero esta conversión de las deudas en moneda extranjera se hace al solo efecto del cómputo del pasivo y de las mayorías, es decir, que la conversión no es definitiva, no es a los fines de abonar, sino simplemente para que puedan votar y computar, ¿sí?, las mayorías legales. Bien, otro de los efectos que tenemos en el concurso es la cuestión de la caducidad de los plazos. Acá sepan que el artículo 353 del Código Civil y Comercial prevé: el obligado a cumplir no puede invocar la pendencia del plazo si se ha declarado su quiebra, si disminuye por acto propio las seguridades otorgadas al acreedor para el cumplimiento de la obligación o si no ha constituido las garantías prometidas, entre otros supuestos relevantes. La apertura del concurso del obligado al pago no hace caducar el plazo sin perjuicio del derecho del acreedor a verificar su crédito y a todas las consecuencias previstas en la legislación concursal. En definitiva, nos dice que en el concurso preventivo el Código Civil nos dice que no caducan los plazos, mientras que en la apertura de quiebra, si se ha declarado la quiebra, si disminuye por actos propios la garantía o si no se ha constituido, entre otros supuestos, sí caduca. Con relación a este tema, ha habido muchísimas ponencias, muchas cuestiones. Ustedes ahí en el manual leerán la doctrina debate, si se aplica, si no, esto del Código Civil. Para algunos dicen que el 353 es plenamente operativo y el concurso preventivo no haría caducar los plazos como prevé. Para otros dicen que no sería aplicable. Y otros, como Molina Sandoval, prevén que habría que tener en cuenta y diferenciar si son créditos quirografarios o créditos privilegiados. Si fueran créditos quirografarios, podríamos hacerle caducar el plazo o que verifiquen como condicionalmente para poder votar, mientras que los privilegiados no hacerle caducar. En esto sepan que existe el 353 y que en la doctrina no hay acuerdo qué sucede. Sí, esto habrá que tener en cuenta cada caso y además el criterio de cada juez en particular. Pero que existe este 353 del Código Civil y Comercial y que distingue los efectos ya sea en el concurso o en la quiebra. En principio, el concurso no haría caducar los plazos de las obligaciones y por lo tanto no vencerían, ¿sí? En cambio, en la quiebra sí, y además así lo prevé el 128 de la Ley de Quiebras, que ya veremos a continuación. Otro de los efectos que tenemos en materia de concurso es el remate no judicial. Tenemos que el artículo 23 y 24 prevé, ¿sí?, que hay determinados supuestos, determinadas acreedores, entidades que pueden ejecutar, pueden rematar extrajudicialmente. Por ejemplo, aduanas, por ejemplo, el Banco Hipotecario Nacional, el Banco Nación, ¿sí?, la prenda registral, la ley de prenda registral admite también que se puedan rematar extrajudicialmente. Entonces, el artículo 23 prevé que
los acreedores titulares de créditos con garantía real que tengan derecho a ejecutar mediante remate no judicial bienes de la concursada o en su caso de los socios con responsabilidad ilimitada, deben rendir cuentas en el concurso acompañando títulos de sus créditos y los comprobantes respectivos dentro de los 20 días de haberse realizado el remate. Bien, en definitiva tenemos, en primer lugar, que el acreedor que vaya a ejecutar, ¿sí? El acreedor con garantía real que vaya a ejecutar extrajudicialmente, deberá comunicar la subasta en el concurso, primero que todo, ¿sí? Deberá comunicar. Va a rematar sin verificación. Recuerden que cuando vimos en el concurso preventivo dijimos que las ejecuciones con garantías reales quedaban exceptuados del foro de atracción a diferencia de la quiebra, ¿sí? Y que solamente tenían que iniciar la verificación. Acá lo mismo, acá no es necesario tampoco que ellos están admitidos, podrán iniciar su verificación de crédito seguramente en el concurso, pero tienen que comunicar la subasta en el concurso. Y si en el concurso ya había comenzado la publicación de edictos, ¿sí? Deben comunicar la subasta. Si no había comenzado la publicación de edictos del concurso, no hace falta. Entonces, prima fase, ¿qué es lo primero que van a hacer? Van a comunicar que van a subastar en el concurso, van a subastar un bien del concursado de forma extrajudicial. Luego, dentro de los 20 días hábiles judiciales, tienen que rendir cuentas, ¿sí? Cuánto obtuvieron, cuánto era el crédito más los intereses y cuánto quedó de remanente. Si no lo hicieran a esta rendición de cuentas, se va a hacer un emplazamiento y se le va a imponer una multa por día de retraso. Esta multa es a favor del concursado. Y por último tendrán que depositar el remanente de lo que quedó de ese saldo del remate, ¿sí? Que es para el concursado, es en beneficio del concursado. El artículo 24 prevé que se pueda suspender el remate siempre con este criterio de conveniencia. Supongamos que la empresa del concursado tiene que continuar y necesita maquinarias, ¿sí? Que están prendadas. Se puede ordenar la suspensión del remate, pero no por un plazo mayor de 90 días. Obviamente, esta tramitación, el pedido de suspensión, lo hará el concursado o el síndico en su caso, de que no se remate porque es muy necesario para los fines del funcionamiento de la empresa, supongamos, se le va a dar el trámite del 280 y se va a disponer. Pero la suspensión, insisto, no puede ser por más de 90 días, entiéndase, hábiles judiciales y la resolución es apelable. En la quiebra, ¿qué efectos tenemos? Vamos a lo que es el artículo 127. En la quiebra tenemos, en primer lugar, qué pasa con las prestaciones no dinerarias y tenemos una regulación muy parecida a la que leímos en el artículo 19, pero sepan que acá la conversión en moneda extranjera es a todos los fines, es a los fines también del cobro. Habíamos visto que en el concurso preventivo no era definitiva la conversión en moneda extranjera, sino era solo a los fines del cómputo del pasivo y de las mayorías y a la obtención de mayorías. Acá dice, los acreedores de prestaciones no dinerarias, dijimos que, por ejemplo, las de dar cosas ciertas, las de hacer, ¿sí? De las contraídas en moneda extranjera o aquello cuyo crédito en dinero deben calcularse con relación a otros bienes, concurren en la quiebra por el valor de sus créditos en moneda de curso legal en la República Argentina, calculado a la fecha de la declaración o opción del acreedor a la del vencimiento si este fuera anterior. La misma regulación, a que el acreedor tiene la opción de elegir a qué fecha le hacemos el cálculo, o a la de su vencimiento o a la fecha de la declaración de quiebra, siempre que esto haya acaecido con anterioridad a la declaración de quiebra. Si se declaró la quiebra y con posterioridad vencía ese crédito, no va a tener opción, claramente, y la conversión la tendremos que hacer a la declaración de quiebra. ¿Por qué? Por el 128. ¿Sí? Además de lo que prevé el 127, el 128 con la declaración de quiebra me hace caducar todos los plazos. Otro de los efectos tenemos vencimiento de los plazos. Las obligaciones del fallido pendientes de plazo se consideran vencidas de pleno derecho a la fecha de la sentencia de quiebra. Bien, perfecto. Los intereses también se suspenden, pero acá con la declaración de quiebra. Habíamos visto que en el concurso preventivo suspendíamos los intereses en la presentación del concurso, salvo los créditos garantizados con prenda o hipoteca y los laborales. Aquí en la quiebra tenemos algo muy similar, pero tenemos que la declaración de quiebra suspende el curso de los intereses,
salvo, ¿sí? En lo que es materia de créditos garantizados con garantía real, ya no solo prenda o hipoteca, sino warrant, ¿sí? Debentura, obligaciones negociables, o sea, cualquier garantía real y los laborales. Entonces, la declaración de quiebra suspende los intereses, salvo en lo que es créditos laborales y garantizados con garantías reales. Bien. Otro de los efectos es la compensación. El artículo 130 nos dice que la compensación solo se produce cuando se ha operado antes de la declaración de quiebra. Es decir, que una vez declarada la quiebra no se pueden compensar, no se puede hacer no se puede usar la compensación que está definida en el Código Civil y Comercial. Y tenemos distintos tipos de compensación, pero que es un modo de extinción de las obligaciones, ¿sí? Por quienes son recíprocamente acreedores y deudores. Si declaramos la quiebra, no podemos ni hacer uso de la compensación ni tampoco del arbitraje. ¿Qué pasa con el derecho de retención? Artículo 131. Si yo estaba reteniendo una cosa del fallido, el derecho de retención se extingue sobre bienes del fallido, obviamente que son desapoderables, lo va a recuperar el fallido, pero el retenedor tiene un privilegio, ¿sí? Que ya cuando estudiamos los privilegios, tiene un privilegio especial sobre la cosa retenida, tutelado en el 241, inciso 5. El 131 dice, cesada la quiebra antes de la enajenación del bien, continúa el ejercicio del derecho de retención, debiéndose restituir los bienes al acreedor a costa del deudor. Claramente, si concluye la quiebra por algún modo no liquidativo, recupera el derecho de retención este acreedor que estaba ejerciendo su derecho. Si no, se lo devolvemos al fallido y cuando lo ejecutemos, él va a tener privilegio sobre la cosa retenida, ¿sí? Privilegio especial, artículo 241, inciso 5. ¿Qué otro efecto tenemos? Cláusula compromisoria, que esto que les decía del arbitraje, artículo 134. La declaración de quiebra produce la inaplicabilidad de las cláusulas compromisorias pactadas con el deudor, salvo que antes de dictada la sentencia se hubiera constituido el tribunal de árbitros o arbitradores. Es decir, estando en quiebra, la regla es que no se puede comprometer en árbitros sobre los bienes desapoderables y esto sucede lo mismo en el concurso preventivo, ¿sí? Artículo 135 y artículo 136. Tenemos que el acreedor de varios obligados solidarios puede concurrir a la quiebra de los que estén fallidos, figurando en cada uno por el valor nominal de sus títulos ante el íntegro pago. Supongamos que a mí son deudores míos, 3 personas, deudores solidarios, ¿sí? Y los 3 se declaran en quiebra, supongamos. Yo en cada quiebra voy a ir, ¿sí? Por el total de mi crédito, ¿sí? Por ejemplo, supongamos cheques. Habíamos visto que regía la solidaridad y que les podía cobrar. Entonces yo voy a verificar, ¿sí? Por el total de mi crédito en cada quiebra. Pues puede suceder que me paguen los 3, sería muchísima suerte, ¿no? Pero suponiendo que me paguen los 3, ¿sí? En ese caso sí tendrán derechos ellos sobre el excedente por su parte proporcional. Entonces, el acreedor va a verificar el total de su crédito en cada uno de sus acreedores fallidos. Luego dice el artículo 135, el coobligado o garante no fallido que paga después de la quiebra, claro, supongamos que uno de esos 3 codeudores no está fallido, ¿sí? Y es el que paga, queda subrogado en los derechos del acreedor hasta el monto del crédito cancelado y accesorios derivados del derecho de repetición. Es decir, va a repetir en la moneda de sus respectivas cuotas. Supongamos que este no fallido pagó, ¿sí? Se va a subrogar en los derechos de su acreedor, ¿sí? Pero ya por la parte proporcional, porque él sí estaba obligado al pago, por la cuota respectiva, ¿sí? Es bastante lógico. Artículo 136 dice, no existe acción entre los concursos de los coobligados solidarios por los dividendos pagados al acreedor, salvo si el monto total pagado excede del crédito, que es lo que dijimos. Si los 2 fallidos pagaron el 100% del crédito, tendrán derecho de repetición cada uno por su cuota parte, ¿sí?
El acreedor debe restituir el excedente en la quiebra del que hubiera sido garantizado por los otros o conforme con las reglas del Código Civil. Y luego tenemos el 137 que nos dice, el coobligado o fiador del fallido garantizado con prenda e hipoteca sobre bienes de éste, para asegurar su derecho a repetir, concurre a la quiebra por la suma pagada antes de su declaración o por la que tuviese privilegio si éste fuere mayor. Acá estamos en el caso de un coobligado, ¿sí?, que garantizó un crédito al fallido. Acá tenemos un coobligado que garantizó un crédito al fallido con prenda o hipoteca. ¿Sí? Le garantizó un crédito al fallido con prenda o hipoteca. Entonces, primero decimos que debe verificar, en primer lugar decimos que debe verificar, se va a rematar esta prenda o hipoteca y sobre ese producido del bien, porque él garantizó, o sea que por lo tanto se va a rematar esa prenda o hipoteca, el 137 establece una orden de quién va a cobrar primero. Primero va a cobrar el acreedor del fallido, que a su vez también es acreedor del coobligado, ¿sí? Bien, supongamos, caso práctico, yo fui a sacar un crédito al banco y me pidió que constituya una hipoteca. Yo no tenía que hipotecar, presté una hipoteca, un tercero hipotecante, ¿sí? Vino un tercero y me prestó su hipoteca, no hay problema. Ahora, me fui a la quiebra. Bien, este tercero que garantizó una obligación mía y que yo me fui a la quiebra, sí, primero va a tener que verificar. Cuando rematen la hipoteca, ¿sí?, primero vamos a tener que pagar al banco, que es acreedor de ambos. Segundo, cobrará este coobligado o fiador, ¿sí?, que prestó la hipoteca. ¿Bien? ¿Se entiende? Perfecto. Y el artículo 138, 139 y 140 nos habla de los supuestos de los bienes de terceros. ¿Qué pasa? Supongamos que el 138 tutela que el tercero tuviera bienes, ¿sí?, por los que no se dio el dominio, sino que los tenía en préstamo, supongamos en comodato, depósito y demás, que no son de titularidad del fallido porque no se les transfirió el dominio, son de terceros y se declara en quiebra. El 138 prevé el modo, ¿sí?, de cómo debe pedirse la restitución de estos bienes de terceros en poder del fallido, que se tienen que estudiar el 138 con el 188. Acá algunos discuten si debe pedirse sin más la restitución o verificar. En esto no hay acuerdo tampoco. Yo les diría que ante la duda verifiquen, ¿sí? Verificamos, solicito la verificación y solicito la restitución de mis bienes. Obviamente voy a tener que acreditar, ¿sí?, mi documentación de que son mis bienes, acompañar los títulos obviamente fundantes de mi pretensión, y de ese pedido se correrá vista al síndico y al fallido, si la sentencia de quiebra no está firme. Pero es un trámite bastante sencillo. Ahora, el 139 y el 140 nos vienen a tutelar los casos en donde el fallido sí había adquirido, es para cosas muebles, y en donde el fallido sí había adquirido cosas como titular de dominio, ¿sí? Entonces, acá se prevé en qué supuestos el tercero, aun cuando había vendido, por ejemplo, si había transferido el dominio, el tercero podría recuperar estos bienes. ¿En qué casos? Si el fallido o sus representantes no han tomado posesión efectiva de los bienes antes de la sentencia de quiebra, por ejemplo, un contrato a distancia, un contrato de compraventa a distancia, ¿sí? Compré mercadería, todavía no me llegó. En este interín, el tercero que me vendió puede recuperar. Si el fallido no ha cumplido íntegramente con su prestación, hay un incumplimiento, ¿sí?, por parte del fallido, ¿sí?, entonces también podría recuperar este tercero. O que un tercero no haya adquirido, y que un tercero, tienen que concurrir las tres circunstancias, cuando un tercero no haya adquirido derechos reales sobre esas cosas. Pero aun cuando un tercero ha adquirido derechos reales sobre esas cosas, podría desinteresarlo el tercero, ¿sí?, el tercero cocontratante. En definitiva, ¿cuáles son los presupuestos de ejercicio del derecho del remitente para poder recuperar? Va a tener que hacer una solicitud, fíjense, inciso 1, 2, 3 del 140, voy a tener que presentar mi solicitud en el plazo dentro de los 30 días de la última publicación de edictos de que quiero recuperar, por ejemplo, esa mercadería. En ese caso, si el juez admite la restitución de la mercadería, tendré que primero desinteresar a algún acreedor,
se hubiera constituido una prenda sobre esas cosas muebles, ¿sí? Tengo que desinteresarlo. Segundo, voy a tener que pagar los gastos de transporte, así lo prevé el 140. Todo lo que sean gastos de transporte, guardia y conservación queda a cargo del contratante no fallido, ¿sí? Del tercero, y voy a tener que depositar en la orden, en la cuenta seguramente en la cuenta de tribunales, obviamente porque esto es plata que ya el fallido no va a administrar. Acuérdense que había perdido la legitimación y que ya pasa a ser de la quiebra. Voy a tener que depositar el precio que el fallido hubiere pagado. Puede que el síndico opte por cumplir con la contraprestación que le faltaba y quedarse para la quiebra. Esto deberá solicitarlo dentro de los 15 días de notificado y previa autorización del juez. Entonces, parece mucho lío, pero es. Si el fallido tuviera bienes, sí, que no tiene el dominio, o sea, que son de tercero y que él los tenía como comodato, como depósito, etcétera, como leasing, para una locación de obra, para una locación de servicio, etcétera, el dueño va a venir a pedir su restitución, pedirá restitución de bienes, acompañará y yo le aconsejaría que verifique. Ahora, si este fallido había adquirido bienes comprado, pero no le habían llegado y faltaba un saldo de precio, el tercero podrá solicitar su devolución siguiendo los pasos que prevé el 140. En definitiva, solicita la restitución, va a tener que solicitar la restitución dentro de los 30 días, va a tener que pagar a acreedores que hubieran constituido garantías reales, pagar los gastos de transporte y todo lo que hiciera a su interés y restituir el dinero que el fallido hubiere abonado, ¿sí? O bien puede suceder que cuando el enajenante pida la restitución, al síndico le interese que se quede para la quiebra. Si estos bienes, en ese caso habrá que pagar, pero tendrá que pedir autorización al juez porque no deja de ser plata de la quiebra. Bien, estos son entonces los efectos en alguno de los contratos del concurso y de la quiebra, es decir, que acá terminaría la bolilla 12, es muy corta, ¿sí? Son esos artículos que les estoy leyendo, si los leen detenidamente no ofrece mayor complejidad. Esto sigue luego en la bolilla 13, efectos de los contratos. Así que bueno, de todas maneras ahí les mandé un PowerPoint confeccionado por el doctor Junchen Bass, un mapa conceptual. Me parece que con la lectura del manual y todo esto le es suficiente, pero bueno, quería hacerles aunque sea una pequeña explicación. Bueno, nos estamos viendo pronto en un nuevo encuentro virtual. Les mando un beso y espero les sea de utilidad esta breve explicación. Hasta luego.